Y acá ya empezamos a meternos en un tema delicado pero necesario de hablar. Ahora, para los que ya nos están odiando a este punto, ya es hora de que monten su propia iglesia. Estas fueron las palabras de una amiga pastora. Estaba en una sesión con ella y de acuerdo a todo el contexto y lo que conoce de nosotros, dijo: yo creo, Sara, que a ustedes los ha perseguido un espíritu de Saúl mucho tiempo y eso es porque son David. Es tiempo de que tomen su trono y monten una iglesia. ¡Oren! Y nosotros nos quedamos como en shock. Esto ya nos lo habían dicho muchas personas, incluso algunos desde el temor, otros desde un deseo y una afirmación. Pero nosotros decíamos: Dios no nos ha hablado nunca de esto personalmente. Pero también nos preguntó ella: pero ustedes le han preguntado, pregúntenle. Y dijimos: ok, le vamos a preguntar. Y entramos en un tiempo intencionales de preguntarle a Dios: Dios, ¿tú quieres que nosotros abramos, montemos una iglesia? Porque lo que tú quieras que nosotros hagamos, lo haremos en obediencia, pero ¿por qué nunca nos habías hablado de esto? Háblanos. Y ahí empezó todo. Bienvenidos a este episodio de podcast de Más Influencia. Qué manera de comenzar. Y es que no solamente fue esta pastora la que te dijo eso, sino hace un año exactamente estábamos finalizando una de las cosas más hermosas y gloriosas que hemos hecho para el Señor, que fue la cumbre de líderes cristianos Everywhere. Y cuando terminamos ese maravilloso evento, muchas personas nos dijeron, recuerdo que muchas personas nos dijeron, inclusive tuvimos un desayuno una vez con unos pastores y nos dijeron en la mesa: ¿Ustedes quieren plantar una iglesia? Y nosotros rotundamente dijimos no, pero vamos a contestar esa pregunta en todo a lo largo de este episodio, porque creo que Dios ha hablado a nuestro corazón referente a ese tema. Así que si usted está interesado en saber si Juan y Sara van a plantar una iglesia, usted tiene que escuchar este episodio hasta el final. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué pasó ahí? Nos pusimos entonces a orar de manera intencional por esto. Sí. Cabe decir que un par de mentoras cercanas, medio les expresamos la idea y como que dijeron: no vemos esto, vemos algo mucho mayor que una iglesia. Dos personas como muy seguido. También como resaltar, como que nunca le habíamos preguntado a Dios intencionalmente, como decirle: vamos a entrar un tiempo en oración y vamos a preguntarle a Dios: Dios, ¿tú quieres que plantemos una iglesia? En ese caso, yo voy a cambiar la palabra, una congregación. Y nunca lo habíamos hecho. Creo que me da como temor, ¿o qué? ¿O tú qué pensabas? No, yo siento que Dios nos ha hablado tan claro y tan intenso incluso en ciertas cosas de nuestra vida, que si no lo había hecho de eso fue como una duda, pero también mucha gente alrededor diciéndonos que lo hiciera. Sí, siempre teníamos como voces, inclusive recuerdo por allá en el 2019 que salimos de una congregación y un par de amigos nos decían: monten una iglesia, y nosotros nos salimos de nuestra iglesia y vamos y nos congregamos con ustedes. Y nosotros decíamos: no, eso no se hace así. O sea, si vamos a plantar una congregación es porque el Señor nos hable, nos lo diga. 100% llamado. 100% llamado. Divino. Pero entonces escuchen, comenzamos a preguntarle a Dios intencionalmente. Y como es de esperarse con Dios en muchas cosas importantes de nuestra vida, hay otras que hace silencio. En esa contestó bastante rápido Dios contestó. Recuerdo que yo tengo unos tiempos ahí cuando saco al perro y comenzó a orar y comenzó a contarle a Dios diferentes cosas, diferentes pensamientos. Y en nuestros tiempos devocionales, también cuando sacaba al perrito, le preguntaba a Dios: hey Dios, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué quieres para nosotros? Porque este año la verdad ha sido bastante, vamos a decirlo así, en otro episodio vamos a hablar acerca de la poda, algo bien bacano, pero este año ha sido bien interesante, donde hemos tenido muchos silencios de parte de Dios en muchas áreas, pero en esta en particular sentimos que Dios como que aceleró y nos comenzó a dar una respuesta. Entonces voy a contar lo que sucedió. Comenzamos a orar al respecto. Yo comencé a contarle y a preguntarle también a Dios en mi intimidad. Y Dios me levanta en la noche. Recuerdo que Dios me levanta y me comienza a decir: grupos. Y yo así como somnoliento. Y yo me levanto y le pregunto a Dios, le digo: Señor, grupos. Pero grupos ya sabemos hacer. O sea, ya lo hacemos. Lo hacemos hace años. Y Dios fue insistente y me dijo más o menos unas 7 u 8 veces la palabra grupos. Voy a reconocerlo, me quedé dormido hasta ahí. Yo le dije a Dios: yo ya sé hacer grupos, y me quedé dormido. Pero cuando me levanté, comencé a preguntarme: Dios, grupos. ¿Qué quiere decir con la palabra grupos? Entonces, en una de esas comencé a investigar y comencé a preguntarme: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros que nosotros hagamos con base en hacer una iglesia? Y Dios comenzó a preguntarme en mi corazón: Juan Pablo, ¿para ti qué es una iglesia? Y la respuesta que normalmente en la cultura cristiana decimos: no, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchas veces uno dice: no, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Normalmente, ¿qué decimos que es iglesia, amor? El lugar donde vamos a congregarnos, porque uno dice: ya fuiste a la iglesia este fin de semana, Ajá. nos vemos y nos encontramos en la iglesia,
iglesia, ven y te invito a mi iglesia. Correcto. Entonces comencé a entender lo que Dios me quería decir y era, primero, Juan Pablo, si tú me estás preguntando, ¿quieres hacer iglesia o quieres plantar una congregación? Es muy diferente. Tienes que entender qué es iglesia y qué es una congregación. Dice la Biblia en 1 Corintios 12, del 12 al 27, que nosotros, o sea, todas las personas que creen en Jesús pertenecen al cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así de sencillo. Efesios 1 del 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Ajá, o sea que yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Todos los que están aquí son iglesia. Tú que nos estás viendo, eres iglesia porque eres parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Wow, eso me hizo un clic. Pero, a ver, si acá les preguntábamos a muchos creyentes qué es iglesia, de pronto muchos responden, el cuerpo de Cristo. Pero realmente, al pasar del tiempo, de los años, lo hemos llevado a una estructura, a un sistema, a un lugar. Ajá. Y se nos ha olvidado que nosotros somos iglesia. Wow. Se nos ha olvidado por años, porque le hemos asignado al lugar donde la iglesia se reúne, le llamamos eso iglesia. Exacto, que está súper bien y es una congregación. Congregación. Que es donde la iglesia se reúne. O sea, donde Wow. tú y yo, que somos la iglesia, vamos y nos reunimos. No quiere decir que esa como tal sea la iglesia. Tú y yo somos la iglesia y vamos a una congregación. Entonces, Jesús, cuando partió al cielo en ese momento glorioso que compartió después de 40 días con sus discípulos, él dice la gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enséñenles lo que yo les enseñé, ¿verdad? Básicamente parafraseándolo. Jesús lo que estaba diciendo era lo más importante, extender reino. Entonces Dios comenzó a revelarme esa verdad y comencé como a investigar un poquitico más. Hey, pero ¿por qué a lo que se llama congregación le hemos llamado iglesia? ¿Qué ha pasado en ese contexto? Comencé como a investigar un poquito y uno comienza a leer la Biblia, cómo se comenzó a estructurar la iglesia y todo sucede en el Pentecostés. En el Pentecostés, toda la gente, la iglesia, como un cuerpo de Cristo, estaba reunido en un lugar y llega el Pentecostés, la gente comienza a hablar en lenguas, comienza a pasar cosas gloriosas y ahí parece como que la gente entiende y comienza a extender el reino a partir de ahí. Se comienza a involucrar todos los discípulos, Pablo aparece en la cena y muchas veces cuando Pablo comienza a nombrar la iglesia de Corinto, de Éfeso, no se refiere a una iglesia, una congregación llamado Corinto. ¿A qué se refiere? Como al grupo de creyentes que hacían parte de Corinto. Entonces, digamos, a los que ya se habían convertido en Corinto, ellos eran la iglesia de Corinto. Exacto. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, usted comienza a entender que la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, se congregaba ¿en dónde? En casas. Eso era lo que hacía. Habían templos, sí. Sinagogas, templos. Habían templos, sinagogas, pero la iglesia crecía en casas. La iglesia crecía en grupos. En grupos. Es decir, la iglesia de Cristo, Dios designó una estrategia para que pudiera crecer y multiplicar. Y algo muy curioso es que no había una figura detrás, vamos a decir, una estructura tremendamente organizada que dijera, ese es el grupo tal, usted está afiliado a este grupo, usted me tiene que demandar esto acá, usted tal. No. ¿Quién se encargaba de la iglesia de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Obviamente, él le designó su tarea a sus discípulos, Sí. ellos empezaron a liderar desde ese rol, Sí. pero finalmente se iban abriendo grupos en las diferentes casas y demás, y como tal, pues el Espíritu Santo guiaba al que daba el grupo y enseñaba. No, y te imaginas bien, en el sentido de que Pablo tenía líderes que él capacitaba, tenía discípulos y los mandaba a hacer iglesia, a extender reino. ¿Cómo? Invite gente en su casa, invite gente acá. Y él los discipulaba y estaba pendiente de lo que esas personas hacían, como un buen discipulador lo hace. Pero básicamente lo que estaba sucediendo era un crecimiento orgánico de la iglesia. Recordemos la iglesia de Cristo, que comenzó a crecer por toda Asia, inclusive por Europa. Comenzó de una manera orgánica, pero algo pasó en la historia. ¿En qué momento pasó algo en la historia que como que se estructuró todo? ¿En qué momento pasó que a la congregación le llamamos iglesia y nosotros, el que hace un grupo, el que empieza un grupo discipulado, se le perdió el peso y la relevancia y la significancia, no sé si se dice bien resignificancia, de lo que hace? Entonces Dios comenzó a decirnos grupos, que en otras palabras es
la esencia. Claro, me acuerdo, amor, que me contaste que mi esposo iba caminando y le empezó a decir a Dios como, Dios, tu iglesia necesita avanzar. Evolucionar, le dije. Evolucionar. Y Dios le responde a mi esposo, no, la iglesia necesita retroceder. Wow, me mi encanta ese esposo día. lo unió con lo que había dicho grupos, y ahí empezó a entender, Dios, ¿qué me estás queriendo revelar? O sea, es necesario volver a la esencia. Claro, no sentí el Espíritu Santo que me dijera, necesito que vuelvan a la cultura, pues... Como a las tradiciones. A las tradiciones. No sentí que el Espíritu Santo o me dijo eso. Sentí la que me esencia, dijo en la el esencia de la principio. estructura del crecimiento orgánico del reino. Ahora, para los que ya nos están odiando a este punto, yo quiero aclarar algo. ¿Está mal entonces las congregaciones o las estructuras? No. Seguramente es una gran idea de Dios. Ahora, miren esto. La congregación fue creada para el reino, no el reino para la congregación. Uf. Y acá ya empezamos a meternos en un tema delicado pero necesario de hablar. Y es, hace poco recibimos un mensaje de una chica, una nota de voz de 10 minutos. Uy. No la voy a poner aquí porque... O vamos a ver si podemos tergiversar un poquito la voz y nos autoriza y ponemos algo. Pero ella dijo, pensé mucho en enviarles este audio. Quiero contarles que yo llevo 10 meses en disciplina en mi iglesia por haber ido a la cumbre. Entonces aquí empezamos a ver eso. ¿Es creado el reino para la congregación de ella o es creada esa congregación para la extensión del reino? ¿Por qué una estructura le prohibió a una chica ir a un evento, en este caso, a un movimiento donde va a crecer y a capacitarse para extender el reino desde su congregación? Y me dijo, y no soy solo yo, soy yo y muchas más personas que estamos viviendo esto. Y llevo 10 meses esperando si puedo empezar otra vez a servir por, digamos, el castigo que recibí dentro de mi congregación por haber ido a la cumbre. No sabes la tristeza que me dio recibir esa nota de voz. Una nota de voz más o menos de 9 minutos. La chica estaba bastante herida y yo como que quedé súper golpeado en el sentido, tú sabes lo bonito que fue la cumbre. Nosotros nos encontramos casi que a diario cuando salimos, nos encontramos gente que dijo, uy, ay, no fui a la cumbre, pero para la próxima voy. No, pero no solo eso, amor, sino que ella asegura y está completamente, o sea, segura y tiene la certeza de que Dios la envió a ir a la cumbre, le dio recurso, todo eso. Y ella entendiendo pues que era algo para crecer en reino. No, quería darte a entender que muchas personas que nos encontramos dicen que no fueron. Y ahorita entiendo por qué algunas personas no fueron, que me dicen, no pude ir. Y es como, esa nota de voz me dio a entender que muchas personas se quedaron por fuera, no asistieron, porque sus autoridades le dijeron que no fueran. Y ya, ella me dio la razón, me dijo, me dijeron que no fuera, que porque ustedes son unos aparecidos, que ¿quién les dio autoridad de hacer ese evento? ¿Cuál era su cobertura? Y que el metaverso era del diablo. Eso me dijo. Y entonces yo dije, pero venga, o sea, ¿cuál era mi cobertura? Está muy claro que Dios nos mandó a hacer ese evento. Y toda la persona que fue, asistió, le queda muy... Y ella, le queda muy claro que era de Dios que ella fuera a ese evento. O sea, ese evento fue de Dios. Y Dios nos lo mandó a hacer. Pero, ¿qué pasa? Volviendo al principio de este clic. Cuando la gente confunde iglesia con congregación, comienza a darle poder a lo que no debería darle poder, ¿verdad? Y la gente que no tiene claro eso, también desde su autoridad, puede ejercer un abuso en lo que no debería ejercer abuso. Entonces, si la persona entiende que asistir a un evento hace parte del reino y hace parte de congregar, pues la persona va a decir, yo voy a estar ahí. Porque recordemos lo que dice la Biblia sobre el tema de congregar, que mucha gente lo relaciona con ir a un lugar. Que dice el versículo, no dejen de congregarse, como lo hacen los como incrédulos. Algunos tienen por costumbre, también dicen. ¿Cómo dice la otra versión que tú dices? Como lo hacen los incrédulos. Correcto. Entonces la gente relaciona, no, mire, hay que ir a la iglesia, pero referente a ese lugar de 4 paredes, porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos. En este momento vamos a ampliar la visión de eso. La Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. Y usted y yo nos congregamos cuando el cuerpo de Cristo, cuando los que creen en Jesús se reúnen con el propósito de adorar, de crecer, de avanzar, de apoyarnos mutuamente, de enseñarnos mutuamente. ¿Y eso sucede en dónde? En muchas partes, la Sí, verdad. bueno, sí, en muchas partes. Porque la verdad puede suceder en casas, a iglesia, en oficinas,
a iglesia. En cumpleaños, si tú estás en el cumpleaños, hace poco tuvimos el cumpleaños de una discípula, nos reunimos, oramos, adoramos, comimos, jugamos. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Así que sucede en muchas partes. Y obviamente también en las congregaciones. Claro. Hay iglesia. Exacto. Pero básicamente la palabra que es grupos. Personas reunidas. No, una comunión. Una comunión. Ahí hay un grupo. Hay un grupo de personas. Entonces, hacemos ese paréntesis, otra vez retomamos. No estamos diciendo que ir a una congregación donde hay luces, sonido, una persona predica en un púlpito, hay escuela de niños, sea malo. Está bien. Pero debemos entender que lo que Dios nos manda es a congregar. Y ese puede ser uno de los tantos lugares donde podemos ser parte. O incluso amor más profundo, porque incluso le doy un aplauso absolutamente a las congregaciones, pastores, sabemos que hacen unos esfuerzos impresionantes, se organizan y se estructuran de tal manera que puedan funcionar y hay líderes y todo esto, de verdad que el esfuerzo es súper grande a todo nivel, entonces está supremamente bien, pero es incluso más profundo el hecho de hacer este podcast, porque es cuando tú no te crees iglesia, sino que crees que vas a una iglesia, tú pierdes incluso esa autoridad que te da el ser iglesia, esa conciencia de que tú eres iglesia, y entonces escatimas la responsabilidad que tienes como iglesia, como cuerpo de Cristo, a extender reino en donde sea que tú estés. Es decir, tú lleves iglesia a tu oficina. Wow. Y empiece algo sobrenatural a pasar allí, como lo hemos hablado en otros podcasts, que eres embajador, pero entonces eres iglesia, o sea, puedes tener iglesia en tu lugar de trabajo, o tú puedes tener iglesia en tu casa, y quizás incluso muchos tengan grupo, pero lo cancelan, no le dan importancia. Espero que este podcast te cambie la mente. Es que tú eres iglesia, tu grupo es iglesia. ¿Cómo cambia la perspectiva? Entender que tú eres iglesia para ejercer ese rol. Es más aquí que nosotros querer debatir si una cosa lo es o no, porque en realidad si hay un número de creyentes, sea 100, 500, 1000, en un lugar, eso es iglesia. Total. Exacto. No estamos diciéndote... Es más cambiar el concepto de iglesia y entender que eso es más una congregación, que es el lugar donde la iglesia va y se reúne, pero que iglesia sucede en el trabajo, en la casa, en donde sea que tú crees comunidad y comunión con otros creyentes, para alabar, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Correcto. No te estamos diciendo que te dejes de congregar en el lugar donde tú vas, sino que comiences a ampliar tu visión de congregar, de visión de reino de congregar. Entonces, me encanta lo que tú dices, mi amor, porque nos dedicamos... nosotros somos mentores, nosotros tenemos negocios, yo mentoreo en tema de negocios digitales, ayudo a las personas a monetizar su experticia, a volverlo en un producto digital, lanzarlo y facturar entre $1,000, $2,000 mensuales. Que por cierto, si hay alguien aquí que tiene un conocimiento y le gustaría sacar su taller, asesoría, curso y demás, aquí abajo en la descripción le voy a dejar un link para que agende una llamada conmigo. Tú eres mentora en propósito de vida, tú mentoreas de manera personalizada a personas que no tiene muy claro su asignación en esta tierra, y tú a través de tus sesiones de 3 semanas lo acompañas y 100% de las personas encuentran su propósito. Aquí abajo también le vamos a dejar la información. Yo, cuando amplié esa visión, comencé a ver a mis clientes como discípulos, comencé a ver a mi trabajo como la iglesia que Dios me entregó en ese momento, mi púlpito. Lo hemos predicado y lo hemos dicho en las demás cumbres, digamos en el cielo, en la tierra, en la 2021 hablamos sobre ser influencia, en las 7 esferas de influencia, y siempre le decíamos, no, ahí es donde Dios te pone, ahí usted tiene que ser influencia. Pero ahorita con esta visión es como que ese es tu púlpito, ese es tu lugar para extender la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo tengo clientes que unos de ellos pueden que no sean cristianos, pero a través del negocio, a través de mentorearlos, acompañarlos, yo le enseño en excelencia el negocio, pero le imparto reino. Y ahí se extiende el cuerpo de Cristo. Cada sesión que yo tengo personalizada, yo siento que estoy congregando de alguna manera, estoy extendiendo el reino de Cristo. Y quiero comunicártelo a ti también, porque tú puedes ser emprendedor o puedes también ser un buen empleado y posiblemente estés diciendo, a mí no me queda tiempo para servir en la iglesia, ¿cierto? Puede que pase, no me da. Y a mí me regañan, me dicen que yo tengo el trabajo por delante, y tú puedes estar pensando, uy, no me queda tiempo para servir en la iglesia, paréntesis, en la congregación. Y yo quiero que hoy tengas libertad, tú comiences a entender que donde tú estás trabajando todos los días es el escenario que Dios te puso para extender el cuerpo de Cristo, es decir, para extender la iglesia. Qué lindo, amor. Hace poco estaba dando una asesoría personalizada. En esta asesoría hay una sesión donde vemos todos los dones que hay, y
y hacemos un test espectacular que te arroja cuáles son todos tus dones. Y a esta chica, ella es docente de un colegio y descubrimos que le apasiona esto, estar con los niños y demás, todo el tema de pedagogía, enseñar. Y uno de los dones más altos que le salió fue pastor. Hay una escala como de 0 a 15 y le salió 14. Wow. O sea, salió súper alto. Ella me dice, Sara, yo nunca en mi vida, no, o sea, no corre por mis venas. Me vería como en una iglesia, como tal. Una congregación, ajá. Sí, siendo pastora. Entonces no entiendo, estoy muy confundida por qué me salió Uy. esto. Y ahí le leo Efesios 4, que te lo dejo de tarea para que lo abras. Como dice que él a unos nos hizo pastores, a otros maestros. Yo lo tengo aquí. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cristo dio dones a quién? A la iglesia. A su cuerpo. Incluso su la cuerpo. Reina Valera ni siquiera menciona a iglesia, sino en general nos dio algunos esos dones. ¿Cuáles? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Uy, gloria a Dios. Siento la presencia de Dios aquí de una manera. Amén. Entonces, miren, yo le leo esto y yo le digo, tú tienes un corazón de pastora increíble, aquí ya te salió. ¿Pero de pastora de quién? De niño. Si en el resto de la asesoría habíamos encontrado que ama la pedagogía, tiene el monte de influencia de la educación, o sea, ese es su llamado y su asignación, Ajá. ¿a quién va a pastorear? Miren, ella se le encharcaban los ojos de saber que quienes tienen frente, cara a cara, día a día, ella es pastora de esos niños. Y me dan ganas de llorar. Qué lindo. Pero es que todos entendamos que esos dones que tenemos es para servir a Dios extendiendo el reino donde Él nos puso. Tú puedes ser un médico pastor. Uy, qué lindo Tú eso. puedes ser un abogado profeta. Imagínate. Wow. Y me ericé, porque saber, imagínate tú tener ese poder de dar una palabra de conocimiento a alguien mientras eres un abogado y aliento a ver si eso no extiende Un reino. empresario apóstol. Claro, Wow. claro. Entonces somos la iglesia. Espectacular. Y para responderte, entendimos entonces que llevábamos años Haciendo iglesia. haciendo iglesia. E incluso recordamos un caso particular donde hicimos un grupo a compartirle 100% a nuevos creyentes. O sea, no iba nadie que ya fuera cristiano. Sí. Y se nos empezó a llenar. Empezaron a ir 4, 5, 7, 10, 12, 40. 40, impresionante. Y había Los pelados llevaban a los papás. Sí, y había un señor que nos decía, a mí me fascina venir acá. Ajá. Y me encanta compartir con ustedes en este grupo. No, yo me deleito en lo que cantamos, en lo que escuchamos. Pero yo jamás iría a una iglesia. Yo nunca en mi vida pisaría una iglesia. Y nos decía así, nunca jamás pisaría en mi vida una iglesia. Y ya estaba pisando una iglesia. Porque estábamos más de 2 o 3 Tú y yo nos mirábamos, ¿no? Nos mirábamos así, es que no sabe lo que está pasando aquí en esta Porque ¿qué casa. hacíamos? Adorábamos a Dios, Ajá. compartíamos una palabra, ministrábamos los unos a los otros, comíamos y compartíamos. Wow. Estábamos haciendo iglesia. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que también es un punto importante de este podcast. Muchos nos afanamos cuando queremos predicar a alguien, a compartirle de Dios. Lo primero que queremos hacer, y para nosotros como el estandarte de si sí se convirtió o no, es llevarlo rápidamente A la iglesia, congregación. a la congregación, sí. ¿Cierto? Y si nos dice que no, entonces nos quiere dar algo, no se quiere convertir. Vuelvo y digo, es espectacular llevarlo a la congregación, porque es de alguna manera una coinonía y un crecimiento y algo que hay ya un sistema donde la persona va a poder crecer. Y Vamos a todo decirlo está así, súper una bien. estrategia muy buena de evangelismo ya hay estructurada. Claro, ya está, entonces que hay los de consolidación, que todo eso. Pero mira, no te afanes. Porque tú eres la iglesia, tú eres lo que él está presenciando en ese momento. Entonces, si la persona va a tu casa a escucharte compartirle de Dios, ponen una canción, comen algo, comparten, está haciendo iglesia. Wow. Y está conociendo a Dios. Mira, mi historia es súper linda, amor, porque yo empiezo a conocer a Dios en un grupo Wow, qué lindo. y a mí no me invitan a la iglesia. Ujú. Entonces yo fui más o menos desde un septiembre hasta un junio solamente a un grupo. Y ahí crecí, conocí a Dios, hice la oración de fe, recibí un par de milagros de todo. Y luego yo misma, sola, Quisiste ir a una congregación. le dije a mi tía, quiero ir contigo a la congregación. Y ella se quedó impactada y desde ahí aquí estoy, ¿cierto? Y en ese tiempo ni siquiera con esa visión clara de lo que era una cosa o la otra. Pero no te afanes a llevar a una persona que es que tiene que ir porque posiblemente al principio tiene una barrera, un recelo
y el mejor lugar sea el grupo, o el mejor lugar sea la cafetería tomándote un café con esa persona, o el mejor lugar sea el grupo de edificación que hayas creado en el trabajo, o el mejor lugar, y que tú sepas que allí está la presencia de Dios y allí estás haciendo iglesia. Eso te quita ese peso en el momento que decía ir a una congregación espectacular, sino ahí está congregando y está en comunión también. Yo le agradezco a Dios por eso que ha hablado en nuestras vidas. Inclusive ayer, antes de grabar este podcast, vimos un tweet de Instagram de Majo y Dan diciendo que ese domingo había sido su último día como iglesia juntos en un solo lugar, porque como congregación, porque recibieron la revelación de seguir haciendo la gran comisión a través de grupos en casa, partiendo el pan, ¿cierto? Y el vino, y compartiendo una palabra. ¡Wow! Ayer mi esposa y yo vimos eso y yo dije, wow, no estoy loco. no me lo estoy inventando. Sí, uno lo está diciendo, porque hacer este podcast nos dio un poquito de temor al principio. Uy, ¿será que la gente se va a estar de acuerdo? Lo consultamos con nuestros mentores, lo validé con varios pastores de reino y me dijeron, Juan Pablo, estás en lo correcto. Así es como Dios te lo está diciendo. Y son pastores que tienen congregación. Entonces mira que no les chocó porque tienen visión de reino. Y me dijeron adelante con ese pensamiento. Y me da como una emoción maravillosa. Y aquí va el reto. Aquí va como lo que tienes que llevarte de este podcast. Abre un grupo. Abre un grupo. Si entraste a este podcast porque el Espíritu Santo te está diciendo, hijo o hija, abre un grupo. Yo pongo palabras en tu boca. Yo te saqué de donde tú sabes que te saqué. He hecho milagros en tu vida. Tú me conoces. Tú tienes demasiado por compartir de lo que yo ya he hecho por ti. Ay, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Predica vida. Predica lo que ya te he enseñado. Predica tus testimonios. Predica lo que lees en tu devocional. ¿Fácil o difícil? De verdad. Fácil y hermoso y espectacular. Yo me uno a ese pensamiento. Fácil y hermoso y espectacular. Desde que nosotros abrimos grupo, yo cuando era soltero abrí grupo. Casado abrimos grupo. Y ha sido una de las mejores experiencias del mundo. Mi esposo y yo tenemos llamado pastoral, o sea, tenemos el don pastoral, lo identificamos hace rato, y hay que decir esto, y es, por algún momento decíamos, pero por la estructura, uno como que, bueno, listo, yo tengo el llamado, tengo el don, pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a montar una congregación? ¿Y quién me va a nombrar? ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a ungir como pastor? Y Efesios, acabamos de leer Efesios, y Efesios dice que Jesús designó los dones para su iglesia: apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Es decir, que los frutos tuyos dan a entender tu llamado y tu don. Tú no tienes que esperar a que otra persona, si le caíste bien, te nombre pastor, porque si le caíste mal, nunca te va a nombrar en tu congregación pastor. Entonces, siempre uno entiende el tema de honra, entiende el tema de autoridad, pero ahí ha habido un abuso, y un abuso, vamos a decir, infundado con buen corazón, ¿no? Es decir, no una buena intención por ser organizado, por estructurarse, a sí, una autoridad. Pero quise decir el abuso en la ignorancia, de alguna manera. Exacto. Pero el que lo practica, no te estoy diciendo que tú eres un abusador. Posiblemente tú recibiste esa misma estructura de tu pastor y así sucesivamente, y eso ha sido cultural, y hemos creído que la manera en que nos designan un llamado es porque otra persona nos unge de esa manera. Y está súper lindo si se puede hacer así. Hermoso, muy bonito si eso sucede, y también hermoso cuando muchas personas validan tu don. Es que finalmente quienes te rodean conocen tu fruto y son los que saben si tienes corazón de pastor o no tienes. Y si eres profeta, no eres profeta. Ajá. Y tampoco esperes recibir un título ni que te llamen por un título para ejercer tu llamado. Correcto. Nosotros llevamos años pastoreando personas. Exacto. Con todo nuestro corazón, Uy, con todo nuestro amor, con todos nuestros recursos, con todo nuestro tiempo, con toda nuestra vida entera. Nadie nos tiene que llamar pastor. Hay personas que de la cumbre, cosas que nos dicen pastores, y pues bueno. Y no me muero porque me saluden. Hola, pastor Juan Pablo. Hola, No. pastora. No. Pero nosotros sabemos que Dios nos ha entregado ese corazón pastoral, y simplemente en nuestro día a día con quienes tenemos a nuestro alrededor y discipulamos, pues lo hacemos, y ellos, Lo ejercemos. nadie más que ellos podrían decir si somos o no pastores para ellos. Correcto. Voy a afinar ya para finalizar como los 3 principios fundamentales que una iglesia, o sea, la iglesia de Cristo debería tener como objetivo, para que nos quede en el corazón, porque ya te dijimos, crea un grupo. Ay, Juan Pablo, ¿y crea un grupo y dónde mando a la gente?
¿A dónde la quieres mandar? O sea, creo un grupo y ¿a cuál congregación la conecto? Bueno, si quieres la conectas a la congregación donde tú vas. Pero no te desesperes como que creo un grupo y después los mando a cuál. O sea, como ese desespero, como lo explicó mi esposa. Primero crea el grupo. Primero cuida los tuyos. Disipula. El Espíritu Santo te va a ir mostrando el plan después de crear el grupo. Por ahora, crea el grupo. Entonces, como los 3 objetivos, los 3 propósitos de la iglesia. Primero, mostrar al mundo el poder del amor de Dios. Voy a decirlo rápido y después lo desmenuzamos. Segundo, crecer juntos y afirmarnos espiritualmente. Tercero, glorificar y exaltar a Dios. Entonces, primero, mostrar al mundo el poder del amor de Dios. Por alguna razón, el versículo que dice, no seáis amigos del mundo, porque el que se hace amigo es enemigo de Dios, lo hemos confundido. Y lo hemos confundido tanto que escondemos el amor de Dios para los que necesitan ver y sentir ese amor de Dios. El propósito tuyo y nuestro como iglesia es que la gente sea alcanzada por el amor de Dios. Se luz en la oscuridad, no luz en la luz, en la luz, en la luz. Correcto, y le voy a decir la verdad, la luz en la luz no sirve de nada. Aquí este cuarto está iluminado, por más de que yo prenda aquí un fósforo, eso no va a tener sentido. Pero cuando usted intencionalmente, con propósito, ojo, con propósito, entra a un lugar donde hay oscuridad, tu luz comienza a traer un impacto y comienza a permear el amor de Dios hacia esas personas. Entonces, cuando entendemos que el propósito de la iglesia es mostrar el amor de Dios, yo tomo decisiones basado en reino, no basado en religión. Yo tomo decisiones basado en reino. ¿Eso qué significa? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tomamos esa decisión, parece que inminente nos dicen, corte con todas las amistades del mundo, sepárese, como que nos meten en una burbuja y nos aíslan de todo el mundo exterior. Y yo entiendo el corazón de las personas que nos aconsejaron eso, como para no intentar volver atrás. No, incluso, amor, quiero decir, porque a mí me sucedió así. Sí. O sea, literal, yo conocí a Dios y fue como que corté con todo, pero Ajá. radicalísimamente. También creo que en algún momento recién uno conoce a Dios en su inmadurez, a veces sirve eso, pues para tú volverte firme en la fe, carácter y demás. Y creo que una vez estés como muy radical en lo tuyo, Exacto. Poder hacer a lo que tú vas. Exacto. Lo que quise decir es como que nos enseñaron como que ya nunca más podemos volver ahí. Claro, hay que ser sabios y hay que entender. Usted está saliendo de la marihuana, un ejemplo, una persona. Usted no puede ser no sabio y meterse al parque donde están todos los fumadores al siguiente día a decirle, venga, Dios los ama. Sí. Posiblemente necesitas pasar un proceso de fortalecimiento, pero sí te voy a decir una cosa. Si Dios te sacó de ahí, posiblemente Dios quiere usarte ahí en ese mundo. Y te va a fortalecer y te va a dar la manera para volver a entrar a ese parque, pero hacerlo con propósito de reino. ¿Qué pasa? Si la iglesia no tiene el propósito claro de que es mostrar al mundo el poder del amor de Dios, se aísla y hemos creado una burbuja y hemos creado todo un contexto cristiano que nos separa de la realidad de lo que está sucediendo afuera. Me incluyo con dolor, me incluyo. Hace poco, amor, que estuvimos en un concierto, Ajá. recibí un mensaje de una chica diciéndome, ni siquiera fue grosera, ella lo hizo como, no entiendo, o sea, no entiendo por qué tú que eres una mujer de fe, madura en la fe, estás yendo a un concierto. De Obviamente, RBD. sí, quiero aclarar pues que tampoco era reggaetón horrible, o sea, nada de eso. En realidad, incluso hay letras que Juanpa y yo decíamos amén, Al que Señor. adoramos Dios. Pero ella me decía, no entiendo, porque claro, ha vivido un sistema religioso que, de hecho, todo eso está mal. Y quiero contarles que incluso antes de que empezara, porque tuvimos que llegar bastante tiempo antes, tenía 2 personas de la comunidad LGTB a mi lado, bastante incluso maquillados y todo. Y aproveché un ratote y a través de historias de todo les hablé de Dios. Wow. Terminaron con los ojos encharcados y todo. Y yo viví mi concierto, le cansé canciones a Dios y todo eso, pero llevé el ¿Le amor cantaste de canciones a mí? también, al amor. Pero llevé luz donde había oscuridad y pude compartir con unas personas que quizás, no sé si yo sea la única, que en algún momento les voy a hablar de este poder y de este amor de Dios. Somos embajadores del cielo, somos embajadores del reino. Y nosotros donde estamos, siempre estamos diciendo, aquí llegó el cielo, aquí llegó el cielo, Espíritu Santo. ¿Qué tú quieres que yo haga en este lugar? ¿Me entiendes? Y claro, nos disfrutamos del concierto. Yo entré, bueno, es otra historia, pero yo entré de chiripa. Y el caso fue que, porque yo ni tenía boleta, el caso fue que yo estuve allá y yo era pensando, Dios sabe,
Yo era, Señor, ¿cuándo hacemos algo para ti así de brutal? Señor, qué concierto tan excelente. Nunca he visto un concierto cristiano tan excelente que se compare a esto que acabé de ver, con el respeto, la verdad, de artistas cristianos que lo hacen bien, pero eso fue otro nivel. Yo disfrutaba las canciones y decía, Señor, quiero hacer algo para ti brutal, pero que no vaya solamente gente cristiana y ya, no, que dé para que vaya gente que no sea cristiana y que allá sienta la presencia de Dios y sienta el amor de tuyo. Pero bueno, eso es un sueño que tenemos por ahí guardado en el corazón. Entonces, primer propósito, mostrar el amor de Dios. Segundo propósito, crecer juntos y afirmarnos espiritualmente. Vamos a decir la verdad, no he encontrado un mejor espacio para crecer juntos y afirmarnos espiritualmente que en grupos. Que en grupos. Nuestro grupo no es grande, es un grupo pequeño. Creo que somos 15 personas. ¿Pero por qué decidimos? Porque cuando teníamos un grupo de 40 personas que mi esposa contó, no podíamos cuidarlos. No podíamos tomarnos un café con cada uno de ellos. No nos daba el tiempo. Terminaba el tiempo de dar la palabra y tal. Y me abordaba uno, me abordaba el otro. Ahí se me iba media hora. El otro ya se iba, el otro ya se iba. No nos daba. Y me da dolor un poquito que hay personas que yo sé que pude haber cuidado mejor. Y ahorita mi esposa y yo tomamos la decisión de decir, hasta aquí va el grupo y no aceptamos nadie más. No por exclusión, ojo, ya explicamos vamos a explicar la estrategia, sino porque no las podemos cuidar. Pero ¿qué si hacemos? Si alguien de nuestro grupo quiere traer a alguien, le decimos tráigalo, pero usted lo vincula a su grupo. Yo no tengo grupo, pero usted va a abrir un grupo y cuando usted lo abra, ese va a ser parte de su grupo y ya nos ha pasado. No, así tal cual como tú lo estabas explicando, nos ha pasado que quieren venir personas nuevas, nosotros decimos no tenemos capacidad de discipular más, pero ven porque pues va a recibir de Dios acá, la persona recibe de Dios y cuando uno de nuestros discípulos ya tiene su grupo, esa persona pertenece a su grupo y hoy en día casi que el total de nuestro grupo tiene sus grupos. Exacto. ¿Y qué te quiero decir? Nuevamente, abra un grupo, créese un grupo, empiece. ¿Qué hago? Fácil, lo voy a explicar. Podemos hacer otro podcast explicando cómo lo hacemos. Pero fácil, invite a 5 amigos a su casa a comer buñuelo y natilla. Ahorita que vamos a entrar a diciembre. Bueno, no todos los países. Bueno, entonces a comer algo. Tradición navideña. Invítelos a su casa a eso. Cuando estén en su casa, cuenten chistes, jueguen play, conversen un rato de cómo va el trabajo, cómo va todo. Y usted tenga algo preparado para compartirles en 5 minutos, 10 minutos. No sea agresivo de sentarlo ahí 1 hora que lo escuchen. Empiece de una manera como si usted estuviera invitando a su casa normal, amigos. Es que eso es lo que el Señor quiere, que congreguemos y que nos relacionemos. Cuando tenemos nuestro grupo, que es cada 15 días, también hay que entenderlo. Si va a ser un grupo, no tiene que hacerlo todos los días, ni cada semana. Mire su agenda. Nosotros lo podemos hacer cada 15 días y lo hacemos en excelencia y lo con todo el amor del mundo. Y absolutamente siempre. Aquí nuestros discípulos dan fe de que exacto. No se cancela. No se cancela. ¿Por qué? Porque entendimos lo que el Señor nos entregó en las manos. Ojo, cuando tú no entiendes que lo que el Señor te entrega en las manos es iglesia, entonces tú lo tratas así. No, tal cosa. No, yo lo cancelo, yo lo postergo. No, yo no preparo. No. Pero cuando tú entiendes que lo que el Señor te entregó es iglesia y que lo que tú haces es relevante para el reino de los cielos, wow, tú lo vas a hacer diferente. Entonces, hágalo así. Invita a unos amigos, tal. Los chicos cuando vienen a nuestra casa llegan temprano, parchamos y se van tarde. Hay que sacarlos. Pero ¿por qué? Porque hacemos iglesia, o sea, la gente es feliz. Somos una familia, la gente cuenta lo que está pasando, se deja discipular, se deja guiar, oramos, nos ministramos, si alguien está enfermo, oramos por las enfermedades. O sea, eso es lo que Jesús quiere que suceda. Y si sucede en una congregación donde hay 500, 1000, 2000 personas y sucede eso, gloria a Dios y te felicito, congregación, por estarlo haciendo. Pero si estás promoviendo simplemente un espacio para que la gente levante, reciba una palabra, dé los diezmos y se va y no congregó, por favor, ahí no está viendo iglesia. Por favor, reaccionemos. Si tú estás yendo a una congregación y no estás conectando, no estás mostrando el amor, no te están mostrando el amor de Dios, no están creciendo juntos y afirmándose espiritualmente y no hay un propósito para glorificar y exaltar a Dios, que es el tercer punto, no está habiendo ahí una congregación, una iglesia. Todo eso se puede mejorar, obviamente. Crea un grupo. Tercer punto, glorificar y exaltar a Dios, porque todas las cosas preceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:36. El tercer propósito de hacer iglesia es exaltar a Dios. Es decir, que todo lo que tú hagas con base en esa congregación sea con el objetivo de que Dios sea glorificado. No que tú seas glorificado, o con eso, que Dios sea glorificado. Y si eso se está logrando, estás cumpliendo el objetivo de hacer
iglesia. Y yo le añadiría la ñapa amor porque es lo que siempre hemos hablado y es extender reino. Es que así se extiende el reino. Uf. A través de los grupos del discipulado. Esta es la estrategia que dejó Jesús, finalmente. Así es. Si usted quiere prepararse, si usted quiere recibir información que lo capacite para dominar diferentes temas, recuerda que nosotros tenemos una membresía. Ahí usted está invirtiendo en el reino, pero invirtiendo también en su formación. Va a recibir más de 100 horas exclusivas de contenido para capacitarte. Cuando abras un grupo, que lo vas a abrir, ¿verdad? Vas a tener mucho material para enseñar. ¿Qué hacemos ahí? Congregamos también. Tenemos 2 sesiones mensuales en vivo y en directo vía Zoom, donde compartimos un tema, invitamos a un predicador, a un pastor, a un conferencista especial, y también tenemos una sesión de networking donde preparamos un tema, pero hacemos que la sala, el Zoom, se divida en diferentes salas y usted conecta con personas de todo el mundo, hace relaciones, ahí salen proyectos, salen negocios, ministerios, bueno, algo impresionante. Entonces queremos invitarlo a que usted pueda unirse también a nuestra comunidad, pueda extender reino a través de este ministerio, y usted también extender reino como le estamos enseñando que lo puede hacer. Y si hay alguien aquí que dice, y me queda una última duda, pero así, Ok. amor, una respuesta corta. Sí. Y mi diezmo. ¿Otro podcast o qué? Y conclusión. Al que de pronto le haya chocado, al que no, es ampliemos la visión de reino. Eso es necesario para que se pueda extender, para que más gente pueda llegar a los pies de Jesús. Y quienes tienen visión de reino jamás tendrán problema con una congregación. La congregación hace parte de la visión de reino, es perfectamente bien. Pero quien solo tiene visión de congregación y de 4 paredes, siempre tendrá problema con quien tiene visión de reino. Y eso es lo que necesitamos, ampliar para que su nombre sea glorificado, que finalmente eso es. Así es. En el próximo episodio de podcast vamos a estar hablando sobre cómo hacemos grupos y cómo discipulamos. Para nosotros, ¿qué es discipular? Creemos que, como lo dijimos ahorita en Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión, ir a ser discípulos, es lo que Jesús, lo más importante que Jesús quiera que hiciéramos. Pero me lo deja, por favor, para el otro. Ok, no, pero... Y es lo que Dios está hablando a su iglesia en esta temporada. Y lo que hablamos en la cumbre Everywhere desde el año pasado, hablando sobre el discipulado intencional. Así que tiene que estar pendiente del próximo episodio. Déjenos en los comentarios sus apreciaciones, si le gustó, si no le gustó, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Está bien, ya lo vamos a asumir, lo vamos a leer. Algunos comentarios de pronto lo vamos a contestar. Pero quiero que sepas que todo lo que hacemos aquí es para el reino de Dios. Le agradecemos a las personas que siembran en este ministerio, que pueden hacer posible la realización de este podcast. Si usted quiere patrocinar este podcast, los demás episodios, aquí abajo también va a encontrar la forma. Nos puede escribir también por interno de Instagram. Si usted dice, yo quiero que mi empresa, mi marca sea patrocinadora, aparezca de pronto aquí en esta pantalla, o aparezca aquí en la descripción, o aparezca en un video. Tenemos diferentes maneras en que tu marca puede participar. Escríbanos. Gracias por pensar en nosotros y por extender reino a través de tu sponsor en este podcast y en lo que hacemos. Muy bien, ¿sería algo más? No más, bendiciones para todos. Chao, nos vemos en el siguiente podcast.